Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. Buenas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al micrófono quien les habla, Juan Gozalvo. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. ¿La clase de religión sirve para algo? Hoy te presentamos una campaña informativa con la que responder a esta pregunta. Y Roma sigue centrando nuestro interés. En esta ocasión ha sido un concierto que ha tenido lugar en la Ciudad Eterna, cuyo intérprete es de nuestra diócesis. Te contamos también que la música ha sido la protagonista de un concierto benéfico, en esta ocasión en Castellón. No te pierdas el resto de noticias y quédate hasta el final. Hoy hablaremos en directo con la primera persona de nuestra diócesis recibida en audiencia por el Papa León XIV. En pleno periodo de matriculaciones para el próximo curso, la diócesis de Segorbe Castellón se suma a la campaña de matriculación en religión católica para acompañar a los padres y madres en este proceso. Bajo el lema ¿pero la clase de reli sirve para algo?, la campaña de este año propone una reflexión cercana y cotidiana mediante un vídeo en el que dos parejas dialogan sobre esta elección educativa. En esta conversación se revelan los verdaderos motivos que han llevado a unos padres a escoger esta asignatura para sus hijos, más allá de los prejuicios o la desinformación. Puedes ver el vídeo en la página web apuntaleareli.com. Desde la conferencia episcopal se subraya que la asignatura de religión es tan curricular como el resto y que resulta clave para el desarrollo integral de la persona, especialmente en etapas como la infantil o la de primaria. Se destaca su capacidad para vehicular la dimensión espiritual del ser humano, base del crecimiento moral, la búsqueda de sentido y la apertura a los grandes valores que configuran la vida personal y social. A través de esta campaña se invita a los padres de hoy, muchos de ellos marcados por una visión social que tiende a descartar esta materia, a descubrir las muchas razones por las que elegirla no solo es legítimo, sino necesario en una educación que aspire a la formación completa del alumno. La campaña pretende llegar con mayor eficacia al público objetivo, padres con hijos en edad escolar que aún se cuestionan qué aporta la clase de religión. Y la propuesta no es otra que abrir un espacio de diálogo y reflexión, mostrando que esta asignatura no es un privilegio ni un añadido, sino una aportación valiosa al desarrollo humano, espiritual y ético de los alumnos. Y Roma sigue siendo centro de nuestra atención porque esta semana el organista de la Concatedral de Santa María, Augusto Belau, ha participado en un importante ciclo de conciertos. Concretamente, el concierto de órgano fue el pasado domingo 18 de mayo, coincidiendo con el día de inicio del pontificado de León XIV en la parroquia de San Gioacchino in Prati de Roma, y marcó la reanudación de la actividad concertística de esta parroquia romana tras la pandemia y después de la restauración del órgano construido en 1908. Belau interpretó un programa variado que incluyó obras de España, Francia e Italia, con especial mención a una pieza del compositor italiano Marco Enrico Bossi, con motivo del centenario de su fallecimiento. También destacó la interpretación de una obra inédita del compositor español Valeriano Lacruz. El repertorio se completó con composiciones de distintas escuelas y estilos de la música sacra europea para órgano. La música sigue centrando nuestro interés gracias a una atractiva propuesta de oración y música sacra que además ha tenido fines solidarios. Se trata del concierto que se celebró en la Concatedral de Santa María de Castellón, en el que además de la belleza musical tuvo gran protagonismo la oración, y todo ello porque se organizó con fines benéficos. Concretamente en favor de la asociación Chiara Corbella, que apoya a mujeres con escasos recursos que han optado por seguir adelante con su embarazo
y de la iniciativa internacional 40 días por la vida. Alrededor de 50 personas asistieron a esta cita única que unió belleza musical, fe y compromiso con la vida. El evento fue todo un concierto oración y estuvo a cargo de las artistas Valérie García y Janey Torné, procedentes de Tarragona, y quienes ofrecieron un repertorio cuidadosamente seleccionado con piezas clásicas como el Ave María en latín o el Veni Creator, junto a composiciones como el Nada te turbe, inspirado en Santa Teresa de Jesús, o la oración Alma de Cristo, de San Ignacio de Loyola. Además de la excelencia musical, los intérpretes supieron conectar profundamente con el público al explicar el sentido de cada pieza como oración hecha música. Se proyectaban las letras para facilitar la participación y recogimiento de los asistentes, que vivieron con intensidad el concierto. Fue, según los asistentes, una velada impresionante, tanto por la calidad de la interpretación como por la hondura espiritual que impregnó todo el acto. Una muestra de cómo el arte puede ser cauce de oración, evangelización y compromiso solidario. Y el espíritu del encuentro 440 de Acción Católica General sigue transformando vidas, como ha quedado demostrado en la última cita de las 7 que han celebrado los participantes de la parroquia de San José de Almasora. Se trata del último encuentro de los que se han celebrado posteriormente al que tuvo lugar el pasado mes de marzo en Tales y que reunió a participantes junto a familiares, amigos y miembros de la comunidad parroquial en una velada cargada de espiritualidad, testimonio y alegría compartida. La celebración comenzó con la lectura del pasaje de la conversión de San Pablo, que dio paso a una reflexión dirigida por el párroco, don Manuel Agost. Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presentación de testimonios por parte de algunos participantes, quienes compartieron con emoción lo vivido durante estos meses. Hablaron del antes y después que supuso para ellos el encuentro transformador con Jesucristo y cómo ahora ven al hermano y a la Iglesia con otros ojos. También se propuso a los asistentes formar parte de un equipo de vida parroquial con el deseo de seguir profundizando en la fe a través de la oración, de la formación, gracias a los itinerarios de Acción Católica General, de la celebración y del compromiso comunitario. Mamen Salvador, presidenta de Acción Católica General, ha destacado que el proceso 440 es una propuesta viva de primer anuncio que busca renovar nuestras parroquias desde el corazón de las personas, y afirma que lo vivido en Almasora es un fruto hermoso del Espíritu que sigue tocando vidas y despertando la alegría de sentirse parte de una iglesia en salida. Te contamos ahora la especial celebración en Caudiel de las bodas de oro sacerdotales de nuestro obispo. Y es que el convento de Carmelitas Descalzas del municipio fue el escenario de una misa conmemorativa por el 50 aniversario de la ordenación sacerdotal de don Casimiro, y a la que acudieron, además de la comunidad de religiosas, numerosos fieles de la localidad, quienes se unieron en oración para dar gracias por los años de servicio de don Casimiro a Dios y a su iglesia. Además, tras la celebración, los asistentes pudieron disfrutar de una audición de música sacra a cargo de la Capilla Musical de la Catedral de Segorbe, que ofreció un emotivo recital en honor a tan especial acontecimiento. Y terminamos con un avance de la programación diocesana para este fin de semana. Este fin de semana hacemos un llamamiento a las comunidades parroquiales de San Bartolomé de Alfondeguilla, de la Asunción de la Vall d'Uxó y de los Santos Evangelistas de Vilarreal a sumarse con alegría a la celebración de la confirmación de los jóvenes de estas 3 parroquias de manos de nuestro obispo. Esta tarde a las 7 en Alfondeguilla, mañana sábado a las 7:30 en la Asunción de la Vall d'Uxó y el domingo a las 7 de la tarde en Santos Evangelistas de Vilarreal. Y por otra parte, el domingo a las 11 de la mañana, don Casimiro presidirá la misa de celebración de la Pascua del Enfermo, que tendrá lugar en la capilla del Asilo de las Hermanas de los Ancianos Desamparados de Castellón. Bajo el lema En Esperanza fuimos salvados, la celebración tendrá lugar en el contexto del Jubileo de la Esperanza. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado.
Pero, ¿la clase de religión sirve para algo? Es la pregunta que muchos padres y madres se hacen al llegar el momento de matricular a sus hijos. Son tantas las razones. Para entender nuestra historia. Apúntate a Reli. Para descubrir el valor de la vida. Apúntate a Reli. Para entender el arte. Apúntate a Reli. Apúntate a Reli, porque sí que sirve. Delegación de Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La reflexión semanal de don Casimiro se centra en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, en el que se definió con claridad la fe en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Dice nuestro obispo que este hito no solo marcó un antes y un después en la teología cristiana, sino que sigue iluminando nuestra fe hoy. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, en estos días se cumplen 1700 años del primer concilio de Nicea. Es el primer concilio ecuménico, es decir, universal, porque participaron obispos de todas las regiones donde había cristianos. Pudo celebrarse cuando la Iglesia, gracias al edicto de Milán, disfrutaba de paz estable y tenía libertad para reunirse. Se desarrolló del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. El emperador Constantino facilitó la participación de los obispos, poniendo a su disposición los servicios imperiales y ofreciéndoles hospitalidad en Nicea de Bitinia, actualmente en Turquía. El Concilio de Nicea es de suma importancia, entre otras cosas, para la fe de todos los cristianos, para la fe de la Iglesia. En él, la Iglesia primitiva pasó su primera prueba seria al tener que afrontar la herejía arriana. A principios del siglo IV, Arrio, un joven sacerdote alejandrino, enseñaba que Jesús no era Dios, sino una criatura. Jesucristo sería un don maravilloso del Padre al mundo y a la Iglesia, perfectísimo, colmado de dones, de virtudes y de belleza, pero no sería Dios. El Concilio de Nicea rechazó este error de Arrio y al hacerlo formuló la verdadera doctrina de la fe de la Iglesia con estas palabras: creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Con este texto, el Concilio de Nicea enunció la fe de la Iglesia en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo de Dios consustancial al Padre eterno y hombre verdadero, con una naturaleza como la nuestra. Al afirmar que Cristo, como Hijo unigénito de Dios, es consustancial al Padre, el Concilio expresó en una fórmula adaptada a la cultura griega de entonces la verdad que encontramos en todo el Nuevo Testamento. En efecto, sabemos que Jesús dice de sí mismo que es uno con el Padre. Yo y el Padre somos uno, y lo afirma en presencia de un auditorio que por esta causa quiere apedrearlo por blasfemo. Lo afirma después ante el Sanedrín, lo que va a costarle la condena a muerte. El Concilio de Nicea, al hablar de Cristo como Hijo de Dios, de la misma sustancia que el Padre, Dios de Dios, eternamente nacido, no creado, no hace sino confirmar una verdad contenida en la revelación divina, hecha verdad de fe de la Iglesia, verdad central de todo el cristianismo. El Concilio de Nicea reproduce los elementos esenciales de la fe viva de la Iglesia, de los tiempos apostólicos y de los padres de la Iglesia. Siguiendo el testimonio de los apóstoles, la Iglesia cree y profesa desde el principio que Jesús de Nazaret, Hijo de María, y por tanto verdadero hombre, crucificado y resucitado, es el Hijo de Dios, es el Señor, es el único Salvador del mundo, dado a la humanidad al cumplirse la plenitud de los tiempos. La definición conciliar no cesa de ser actual. También hoy aparecen tendencias que reconocen a Cristo solamente como un hombre, aunque sea como un hombre extraordinario y no como Dios. Admitirlas o secundarlas significa apartarse de la fe de la Iglesia y al mismo tiempo negar la salvación cristiana. Si Cristo no es verdadero Dios, entonces no transmite a la humanidad la vida divina. No sería, por lo tanto, el Salvador del hombre. Al negar esta verdad de fe de la Iglesia, se desmorona el fundamento de la fe y de la vida cristiana. Pero el Concilio de Nicea al mismo tiempo enseñó y defendió que Cristo es verdadero hombre.
También esta verdad había llegado a ser objeto de teorías heréticas. Por ejemplo, el docetismo, que sostenía que Cristo no poseía un cuerpo verdadero, sino solamente una apariencia de carne humana. Esto está en abierto contraste con las palabras de San Juan: Jesucristo venido en carne, o el Verbo se hizo carne. Para que el hombre entero pueda ser salvado, la entera humanidad debía ser asumida por Cristo. El Concilio de Nicea nos permite, pues, siempre y nos remite al misterio del único Cristo, Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación, para que creyendo en Él y amándolo, seamos salvados y tengamos la vida eterna. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Hoy tenemos el privilegio de contar con el testimonio de una mujer consagrada que ha vivido recientemente un momento histórico para la Iglesia. Nos acompaña la hermana Cecilia, es de las hermanas agustinas del monasterio de Montornès, en Benicàssim, quien junto a otras hermanas de su congregación participó en la misa de inicio de pontificado del Papa León XIV en Roma. Tras esa solemne celebración en la Plaza de San Pedro, tuvieron incluso la gracia de mantener una audiencia privada con el Santo Padre. Hablamos ya mismo con ella de esta experiencia y de sus impresiones sobre el nuevo pontífice. Hermana Cecilia, qué privilegio tenerla hoy en COPE. Pues sí, buenas tardes. Buenas tardes, hermana. ¿Qué pensó, qué es lo primero que se le pasó por la mente cuando supo que el nuevo Papa era prebost, agustino como ustedes, y a quien ya conocían personalmente? Pues la verdad es que fue una gran alegría, porque pienso que es el Papa que el Espíritu ha suscitado, porque es el que nos conviene, es un hombre de conciliación, de unidad, de escucha, y bueno, pues es una gracia que el Señor ha concedido a toda la Iglesia, ¿no? Y especialmente a la Orden, pues estamos súper contentos y pensamos que va a aportar también una gran riqueza desde la propia espiritualidad, ¿no?, de San Agustín. ¿Y cómo ha vivido la experiencia de participar en la misa de inicio de pontificado del Papa León XIV el domingo pasado? Pues la verdad que mucha gratitud, porque bueno, vemos ahí la providencia, porque este viaje ya lo teníamos planificado hace meses para renovar nuestras constituciones ahí en la curia de los padres agustinos de la Orden. Y bueno, ha coincidido pues que pudiéramos estar ahí, ¿no?, que no pensábamos. Y entonces, pues además del trabajo que hemos hecho, pues hemos tenido la oportunidad de participar en esta Eucaristía de inicio junto con los padres en un lugar que reservaron para la Orden. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, porque bueno, pues un ambiente de universalidad de la Iglesia con tantas personas de todos los lugares, en un ambiente de oración, con los cantos, todos los simbolismos del inicio del pontificado, pues ha sido una experiencia maravillosa de comunión y de esperanza y también pues de alguna manera de compromiso, de responsabilidad, por responder también con fidelidad a nuestra vocación, ¿no?, y a nuestro carisma. Hermana, el Papa, cuando era prior general de los agustinos, ¿verdad?, ¿ya estuvo en su convento? Pues sí, el Papa como prior general visitó todas las comunidades de los agustinos y de las monjas que formamos los dos la orden. Y entonces estuvo en nuestra comunidad y después también tuvimos quizá más oportunidad de tratarle, porque él fue el que convocó la primera Asamblea Internacional de Monjas Agustinas del año 2012, antes de terminar su mandato como prior general, y entonces con él sí que tuvimos oportunidad pues de preparar el encuentro, de estar más con él, y le agradecemos mucho que iniciara este camino, ¿no?, porque ha continuado y nos ha ayudado pues a conocernos las distintas comunidades, sobre todo de Italia y España, que es donde más estamos representadas, y pues bueno, ayudarnos a hacer este camino juntas, y fue él el que lo inició, ¿no? Y entonces pues también es una gracia, una providencia que nos concedió también. Y tras la misa, usted y el resto de hermanas tuvieron una audiencia privada con el Santo Padre, ¿verdad? ¿Cómo fue ese encuentro? No sé si tuvieron oportunidad de hablar, si tuvo oportunidad de decirle algo. Pues la verdad es que fue muy emocionante, porque hasta última hora no nos dijeron que nos podía recibir, porque bueno, eran unos días de mucho trabajo, de muchas visitas, con todos los representantes que iban de los países y bueno, y de otras religiones, y
Pero bueno, al final el mismo domingo nos confirmaron que al día siguiente nos iba a recibir a las 12 y ya tuvimos que cambiar billete, lo que fuera, pero para poder estar. Y nos recibió una sala pequeña, pues junto a nosotros estuvieron también algunos el padre general y algunos agustinos que lo conocían de cuando él estaba en América y en Perú también. Y fue un encuentro entrañable. Nos dijo que bueno, que ahí no tenía que llevar papeles, ¿no? Que fue pues un poco el descansar también en nosotros y pues eso, vivir la comunión. Nos bendijo, nos pudimos saludarle personalmente y bueno, pues pedir que oremos por él y que también pues eso, trabajemos junto con toda la Iglesia por la unidad, ¿no? Que es lo principal en ese sentido, la comunión. Como él decía, la Iglesia tiene muchos colores, pero lo importante es que estemos unidos y que esa diversidad pues nos enriquezca a todos. Y personalmente, ¿qué le dijo? Bueno, como era rápido, yo más que nada le di las gracias por recibirnos, por haber dicho que sí a este ministerio, que es una buena cruz, ¿no? Hoy en día con todas las dificultades que hay. Agradecerle también que él iniciara pues esta posibilidad de encuentro entre las contemplativas de todo el mundo. Y luego pues nada, simplemente pues un abrazo y bueno, pues esto, emoción de pensar que es un hermano nuestro, ¿no? Que estaba pues con esa sencillez, con esa cercanía, él es sereno y bueno, pues fue muy emocionante para todos, la verdad. Y agradecer que dentro de su ritmo y su agenda tan fuerte, pues nos pudiera recibir, ¿no? Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, decía el Santo Padre al inicio de aquella homilía del pasado domingo, ¿verdad, hermano? Lo recordará. ¿Qué significa para usted que el Papa haya señalado a San Agustín como una inspiración para un pontificado que gobernará toda la Iglesia? Pues la verdad es que pienso que va a ser una riqueza, porque la doctrina, la teología de San Agustín no pasa nunca, siempre está actual, ¿no? Y de hecho él en el escudo ha puesto una parte de resaltar el amor a María, ¿no? Con ese lirio, ese color azul, que de hecho cuando empezó la Eucaristía él hizo oración ante un retablo, un cuadro de la Madre del Buen Consejo, aunque también ha visitado en Genazano. Y luego en la otra parte en el escudo está precisamente el escudo de la orden, que está el libro, la escritura, la palabra de Dios, la flecha, que significa que ese amor de Dios a través de su palabra ha traspasado su corazón, ¿no? Es un corazón que arde en llamas ante el amor de Dios. Y está inspirado pues en las confesiones de San Agustín, cuando él dice en el capítulo 9, habías saciado nuestro corazón con tu caridad y llevábamos tus palabras clavadas en nuestras entrañas. También dice, heriste mi corazón con tu palabra y comencé a amarte, ¿no? Es la experiencia de San Agustín, que es de todos los tiempos, ¿no? Experimentar ese amor de Dios que nos cambia y que nos hace pues abrirnos a su voluntad y a entregar nuestra vida. ¿Y qué mensaje se lleva usted de Roma para su comunidad y para todos los fieles de nuestra diócesis? Pues profundizar cada vez más en la palabra de Dios, que es lo que nos va iluminando, transformando, para llevarla luego a la vida, ¿no? Y sobre todo también el mensaje de trabajar por la unidad, ¿no? De saber escuchar y dialogar entre todos para enriquecer la Iglesia y para que caminemos en esta sinodalidad, ¿no? Caminemos juntos para ser, como decía el Papa también, sembrar la esperanza en un mundo que está dividido, que está lleno de sufrimiento, ¿no? Y de violencia, y solamente desde el amor de Dios se puede esto transformar, ¿no? Entonces, a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel de diócesis, pues vivir este mensaje, ¿no? Del Evangelio, hacerlo vida con la gracia de Dios, por supuesto. Pues hermana Cecilia, muchísimas gracias por compartir con nosotros este testimonio lleno de emoción, de profundidad y esperanza. Nos quedamos con esa imagen tan viva de una iglesia que se renueva con el Papa León XIV al frente y con la huella de San Agustín iluminando el camino. Que el Señor siga bendiciendo su comunidad y enhorabuena, hermana. Muchas gracias a ustedes y un abrazo. Un abrazo. Termina el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Ahora sigues en Mediodía Cope. Que tengas un feliz fin de semana.